Entonces vamos a empezar, compañeros, con nuestra cuarta unidad. Muy bien. Iniciamos con este preámbulo de la cuarta unidad. Como se habrán dado cuenta, compañeros, vamos a ver dos tipos de contrato: contratos preparatorios y contratos traslativos de dominio. De aquí a lo que resta de la clase, nos vamos a enfocar a puros contratos y vamos a entender la naturaleza de cada contrato. Dentro de la clasificación de contratos preparatorios, vamos a definirlo de la siguiente manera. Este tipo de contrato prefigura, asegura o perfila la celebración de un contrato definitivo futuro. ¿Se entiende, compañeros? Es un contrato que va a estar sujeto a la celebración de un posterior contrato. Solamente sirve para asegurar la celebración de dicho contrato. Por eso va a tener una clasificación de ser un contrato accesorio principalmente. Bien, vamos a ver algunos contratos preparatorios. En este caso, contrato de promesa. Decimos lo siguiente: en este contrato, una de las partes se va a comprometer a celebrar hacia un futuro un determinado contrato. Muy bien, hay una promesa de que dicho contrato se va a llevar a cabo. Clasificación de estos contratos: contrato promitente, en la cual tenemos una parte. Permítame, que están vendiendo por allá y ese no es el contrato que estamos revisando. ¿Listos? Ahí va. Unilateral. Tenemos una parte, el promitente, que se obliga a celebrar un contrato futuro. Aunque también puede ser bilateral si hay un acuerdo de voluntades entre dos partes. Yo me comprometo con Jesús a venderle mi automóvil y Jesús se va a comprometer a comprármelo. Pactamos que esta venta se va a materializar para finales de año. ¿Sí? Entonces ya estoy, tercer punto, asegurando que el contrato se va a celebrar. Para que surte efectos, tenemos que hacerlo por escrito. Y es un contrato de garantía porque Jesús asegura que el automóvil él lo va a adquirir. Si llegando la fecha que pactamos para la celebración del contrato, Jesús no lo adquiriera, entonces me da la atribución de que yo lo pueda vender a un tercero. Es un contrato nominado porque así se encuentra regulado por el Código Civil como un contrato de promesa. Muy bien, compañeros. Hay varios tipos de promesa que deben de conocer. Tenemos lo siguiente: promesa de venta unilateral. El vendedor se obliga con el comprador a transmitirle determinado bien. ¿Sale? Es unilateral por parte del vendedor. Ah, bueno, lo escucharon. Se compran colchones, tambores, refrigeradores,
estufas, licuadoras y demás, es una promesa de compra. ¿Se entiende, compañeros? El mejor ejemplo usted lo colocó, el que puso el audio de se compran colchones, lavadores, estufas. Es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen colchones, tambores, refrigeradores, estufas que no quieran, ellos se comprometen a comprarlo. No se puede negar porque a eso se comprometieron. Hacen una promesa de compra. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Promesa de compraventa. Pues aquí están las dos partes, compañeros. Hay un acuerdo de voluntades. Yo me comprometo con Sergio Iván a venderle un departamento y Sergio Iván se compromete a comprar dicho departamento. ¿Sale? ¿Vamos bien? Estamos garantizando la celebración de un contrato hacia futuro. ¿Está claro? Muy bien. Siguientes contratos, compañeros. Vamos a revisarlo por lo menos parte del primero, el primer contrato de la siguiente clasificación. Ya vimos la primera clasificación, ¿eh? Contratos preparatorios. Vámonos por la segunda. Contratos traslativos de dominio. Atención, decimos, uno de los contratantes se obliga con otro a entregar una cosa determinada y el otro se obliga a pagar por ella un precio cierto en dinero. Consensual, bilateral, oneroso, conmutativo son algunas de sus características. Escuchen bien, estoy transmitiendo el dominio. Recuerden, ese es un tema que ustedes vieron en su materia de personas y bienes. Cuando hablamos de la propiedad, hablamos del aprovechamiento total de una cosa. Hablamos del uso, del goce y la disposición de la cosa. Si yo transmito el dominio, te estoy transmitiendo todo esto. Uso, goce y disposición. Porque si no, si nada más te transmitiera el uso y goce temporal y no la disposición, hablaríamos de otro tipo de contratos. Muy bien. Ok. El uso que implica, compañeros, usar el bien, disponer del mismo, goce los frutos del bien, lo que produzca el bien, frutos naturales, industriales, civiles, naturales. Tengo una mascota, tengo animales de granja que tienen crías, ¿sale? Dispongo también de las crías que produzcan mis animales, ¿sale? Industriales, derivados de una actividad industrial que produzca mi bien. Tengo una fábrica, tengo una carpintería, lo que produzca ahí me va a dejar ganancias lícitas. Civiles, los derivados de los contratos que celebremos sobre nuestros bienes. Por ejemplo, lo que dispongamos de renta en un contrato de arrendamiento serían los frutos civiles que produce mi bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Y la disposición nos habla de que yo puedo transmitir a terceros mi bien, que yo dispongo de la totalidad de mi bien, e inclusive, si así lo decido, puedo destruirlo siempre y cuando no afecte a
terceros. Muy bien, compañeros, algunos tipos de estos contratos son los siguientes: la compraventa, la permuta, la donación y el contrato de mutuo. A revisar qué es la compraventa. A grosso modo lo vamos a revisar. Bueno, no en su totalidad, nada más por lo menos conceptualmente, ¿eh? Porque sí requiere un poco más de tiempo. Y decimos, en la compra-venta, el objeto principal es transmitir el dominio de las cosas y derechos. ¿Sale? En este contrato se va a transmitir sobre cosas que son ciertas y determinadas, que existen, aunque se puede transmitir cosas que no existen en este momento, pero que existirán. ¿Sale? Vamos bien. La primera compra se llama ad corpus. ¿Qué significa? Sobre lo que físicamente ahí tenemos. Ahí está la cosa. Si no existiera, pero va a existir hacia futuro, decidimos que adquiero bajo la calidad de ad mesura. ¿Ok? Se pueden comprar cosas que en este momento existen, pero también se pueden comprar cosas que no existen, pero que van a existir. Muy bien. La otra parte por esa transmisión se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por dicha transmisión. Clasificación general de este contrato. Ahí está. Es un contrato principal porque no requiere la celebración de ningún otro contrato para que pueda existir. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente clasificación. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre dos partes. Una llamada vendedor y la otra llamada comprador. La primera se obliga a transmitir el uso, goce y disposición de una cosa y el otro se obliga a pagarlo. Bien, es un contrato oneroso porque genera derechos y gravámenes que son recíprocos para el vendedor y para el comprador. ¿Vamos bien, compañeros? Es conmutativo porque desde el momento que lo estamos celebrando, sabemos de los derechos, sabemos de los gravámenes, sabemos de las consecuencias de dicho contrato, desde el momento que lo celebramos, ¿eh? Le estoy vendiendo a Alma un vehículo. Ella sabe cuál es el vehículo y sabe qué cantidad de dinero tiene que pagar por él. ¿Sale? Lo sabe desde que celebramos el contrato. Aunque también puede ser sujeto a un contrato aleatorio. Anótenlo. Compraventa de esperanza. Ahí les va. Les pongo un ejemplo de aleatorio para que les quede claro. A le compra B los cultivos de agave azul que produzca su bien. ¿Sale? Para que la agave azul madure, tienen que transcurrir 8 años. Es una compraventa de esperanza porque A, como comprador, pues está en las expensas de que esta producción se dé en condiciones idóneas para su explotación.
Si algún acontecimiento de la naturaleza pues impidiera que esto ocurriera, pues A aceptaría las pérdidas que esto genere. Se sujeta a un acontecimiento futuro e incierto. ¿Se entiende, compañeros? Por eso la compraventa de esperanza es aleatorio. Consensual. El contrato se perfecciona con el simple consentimiento. ¿Sale? Con el consentimiento basta para que el contrato se perfeccione. Es formal en algunos casos ventas que superen 365 veces el salario mínimo, porque además superen 365 veces el salario mínimo, porque estas ventas tienen que ser formales. Tiene que hacerse por escrito, tiene que hacerse ante un notario público, tiene que inscribirse en el registro público de la propiedad, tiene que pagarse los impuestos. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Por eso es formal. Ventas que superen esta cantidad. Muy bien. Ok. Doctor. Son consensuales. Sí, ya vamos llegando a ese punto, ¿eh? Mi estimado Omar. Vale. Sí. Son consensuales en el sentido, compañeros, de que basta el consentimiento y no requiere ninguna formalidad, transmisiones que no superen la cantidad que les hemos dicho. ¿Sí? Por ejemplo, si Víctor Hugo se quiere comprar una computadora, pues basta que la pague y le den su factura correspondiente y es más que suficiente para que el acto jurídico se lleve a cabo. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Son instantáneas, pues las compras que se hacen al chas chas. ¿Sale? Vamos a un centro comercial y va a una tienda deportiva y compra a B unos tenis. En ese mismo acto, el contrato surte sus efectos. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Detracto sucesivo también es la clasificación. A le vende su departamento a B y se fija un plazo de 2 años para que B termine de pagar dicho departamento. Está sujeto a un lapso de tiempo. Es un contrato de tracto sucesivo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Y es un contrato nominado en el sentido que se encuentra regulado por el Código Civil. Y esta es la clasificación en general del contrato de compra-venta. ¿Se entendió su clasificación, compañeros? Muy bien. Bueno, ahorita que continuemos con nuestra exposición, compañeros, vamos a continuar analizando la compra-venta como contrato y vamos a revisar los demás contratos traslativos de dominio. Muy bien, perfecto. Vamos a entenderlo en su totalidad. Licenciado Omar, pues entonces, bueno, ya nos pasamos 7 minutitos. Entonces, compañeros, en ese orden, 3 con 7 minutos, ¿verdad, Omar? Así es, doctor. Sí, entonces 3 con 7 minutos, seamos muy puntuales, compañeros, porque hay muchos temas que tenemos que seguir estudiando. Disfruten sus alimentos, coman muy rico, compañeros, y vamos a continuar en unos momentos. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, licenciado Omar, aquí estamos al pendiente, ¿eh? Pues bien, compañeros, vamos a continuar. Espero hayan disfrutado esa bella melodía.
Y lo que empezamos a revisar son dos tipos de contratos. Dentro de estos contratos que regula el Código Civil, empezamos con los contratos preparatorios. Recuerden, compañeros, estos contratos tienen un propósito en particular: asegurar, perfilar, garantizar la celebración de un contrato futuro, de un contrato principal futuro. Como ejemplo de estos contratos, señalamos el contrato de promesa. Muy bien, acuérdense, en este contrato de promesa, el objetivo en particular es que las partes se comprometen a celebrar en determinado tiempo un contrato principal. Sus principales características de estos contratos de promesa. Destacamos: es un contrato que decimos que es unilateral, ¿vale? Porque el propósito en particular es que una de las partes se compromete con otra a celebrar hacia el futuro un contrato principal. Pero también señalamos que es un contrato bilateral cuando existe un acuerdo de voluntades entre las partes. Tenemos que es un contrato formal porque debemos de celebrarlo por escrito para que surta efectos. Es un contrato de garantía y por supuesto que es un contrato de los que llamamos nominados, porque se encuentran garantías, se encuentran regulados dentro de la norma. Algunos tipos de contrato de promesa destacamos que son la promesa de venta, la promesa de compra y la promesa de compraventa. Muy bien, vamos bien. Estos dos son unilaterales y este tercero es bilateral. Y empezamos a revisar otro tipo de contratos. Cuando hablamos de los contratos traslativos de dominio. Recuerden, cuando hablamos del dominio, hablamos de que vamos a transmitir el uso, el goce y la disposición de la cosa en su totalidad. Muy bien, el objeto de este contrato es transmitir el dominio a otra persona y ésta se obliga a pagar una retribución. Algunos contratos traslativos de dominio que vamos a estudiar nosotros son la compraventa, que ya empezamos a revisarla, compañeros. La permuta, la donación, ¿sí? Y el mutuo. Solamente por mencionar alguno de ellos. Muy bien. Ok, empezamos con la compraventa. En la compraventa tenemos dos partes. Una parte llamada vendedora y la otra parte llamada compradora. En la compraventa, esta parte llamada vendedora transmite el dominio de una cosa y la parte llamada compradora se obliga a pagar una determinada cantidad por la transmisión de ese dominio. Características del contrato. ¿Cómo lo clasificamos? La compraventa decimos que es principal, que es, también mencionamos, bilateral, que es oneroso, que es conmutativo
que es aleatorio, que es consensual, en oposición al formal, pero también destacamos que es formal, decimos que es consensual, en oposición al real, también decimos que es un contrato que puede ser instantáneo, de tracto sucesivo, y bueno, también son nominados. Toda esta es su característica principal porque no dependen de ningún otro contrato para su existencia. Bilateral, porque hay un acuerdo de voluntades entre dos partes, comprador y vendedor. Oneroso, porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. Conmutativo, porque las partes conocen las prestaciones desde el momento que se celebra el contrato. Y aleatorio, en el caso de la compra-venta de esperanza. Es consensual en oposición al formal, porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato surta sus efectos, y es consensual en oposición al real, porque se requiere el consentimiento y es suficiente. Aunque algunos contratos de compra-venta son formales cuando rebasan la cantidad de 365 salarios mínimos, porque entonces tiene que hacerse en escritura pública. Es instantáneo si sus efectos se extinguen en un solo acto, de tracto sucesivo si se prolongan en el transcurso del tiempo, y son nominados porque se encuentran regulados por la legislación civil. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Algunos tipos de contratos de compraventa. Vamos a ver. Modalidades. Si tienen dudas, por favor me van diciendo. Son muchas, compañeros, pero vamos a ver. Primera modalidad. Venta con pacto de no vender a persona determinada. Creo que su nombre es muy claro. A pone una condición a B. A vendedor pone una condición a B. Y posiblemente sea una oferta importante y por eso se está poniendo esta condición. A le pone como condición a B que B no transmita a C. ¿Sale? Pacto con venta de no vender, venta con pacto de no vender a determinada persona. ¿Les quedó claro, compañeros? Ok, entonces B tiene prohibido a transmitir la propiedad a C. Siguiente. Venta con pago de preferencia. Compañeros, a veces se establecen obligaciones facultativas en la cual se le da la posibilidad que el comprador tenga diversas formas, diversas posibilidades de liberarse de la obligación. Con el pago, con una dación de pago o con otra prestación, pero se le da esa opción al comprador. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Le puedo decir, a ver, Sergio, le vendo mi automóvil. De preferencia, págueme 50,000 pesos. Pero si no tienes los 50,000 pesos, págame con otro vehículo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente. Compra-venta de cosa futura. Todavía no existe, compañeros, pero va a existir. Por ejemplo, hay un proyecto de departamentos. Todavía están en construcción, pero a veces hay ventas que se hacen con antelación. Y entonces, el comprador compra determinado bien
que aún no existe, pero que entre comillas va a existir. ¿Se entiende? Describiéndole los linderos, la superficie y colindancias que tendrá dicho bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Compra-venta en abonos. Ya lo hemos venido platicando. A, como vendedor, le vende a B como comprador. Y se pacta de que el inmueble se va a pagar a tantas mensualidades. ¿Sí? Se estableció abonos para la liquidación del bien. Compra-venta con reserva de dominio. A y B celebran un contrato. Se establece que hasta que B no termine de pagar el inmueble, no podrá adquirir el dominio del bien. Por lo que hasta ese momento, A sigue siendo el propietario. B se convertirá hasta que llegue el pago total de dicho bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Compra-venta a visitas o también lo que se le conoce como de canvaseo, ¿verdad? Que van de puerta en puerta ofreciendo y vendiendo determinados productos. Compra-venta sobre muestras, ¿sí? Llega el vendedor y le ofrece determinadas muestras de su producto para que ustedes, compañeros, sobre esas muestras, pues adquieran el producto como tal, ¿sale? Pero lo que hace el vendedor es llevar pequeñas muestras y de ahí ustedes toman la decisión. Compra-venta de acervo o a la vista, ad corpus. Lo que ves ahí es lo que te estoy vendiendo, ¿sale? Y tú determinas si lo adquieres o no lo adquieres. Compra-venta de esperanza, lo que le mencionaba del comprador que adquiere los lotes de agave con la esperanza de que en un futuro subsista. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Obligaciones que tiene el vendedor. Vamos a ver. Transmite el dominio de la cosa. Si les quedó claro qué es transmitir el dominio, uso, goce y disposición. Ténganlo muy claro. Uso, goce y disposición. En tanto no haga la transmisión, el vendedor se obliga a conservar la cosa. Hasta en tanto no se haga la transmisión. Muy bien. El vendedor se obliga a entregar la cosa, a transmitirla. Debe de garantizar el vendedor la posesión del bien. Debe garantizar que va a tener dicha posesión, un poder de hecho y de derecho sobre la cosa. Debe garantizar que no va a tener oposición a esa posición. Sí, no le vayan a resultar con que de pronto Jesús le vende a Dora, pero resulta que Yoko pues tiene un interés y va a poner en riesgo la posesión de Dora. ¿Se entiende, compañeros? Debe de garantizar Jesús, si está vendiendo, que no va a haber ninguna oposición a esa posesión. ¿Se entiende? Bien. Va a garantizar el vendedor y va a responder de evicción y de vicios ocultos, ¿eh? A lo que voy. No puede venir y decir, te vendo, pero me destrato de todo lo que ocurra después, ¿eh? No, compañeros. Si hay evicción, si hay gravámenes, si hay vicios ocultos, ve como comprador, puede ir en contra de A. ¿Está claro, compañeros?
Si las partes así lo pactan, podrá pagar la mitad de los gastos de escrituración, pagar el ICR por concepto de venta de bienes inmuebles y pagar todos los gastos que genere la entrega, salvo pacto en contrario y hubieran pactado que esto le corresponde al comprador. Muy bien. Ok, compañeros. Obligaciones que tiene el comprador, solamente por mencionar algunas. Decimos, el comprador tiene la obligación de pagar intereses. ¿Sale? Le corresponde el pago de intereses. En el caso de, podemos hablar de IVA, podemos hablar del impuesto sobre la renta. En caso de que adquiera un bien inmueble, impuesto sobre adquisición de inmuebles y demás contribuciones que genere la transmisión. Tiene que recibir la cosa que ha comprado. Si se pactó, pagar los gastos, la mitad de los gastos de escrituración y bueno, pagar los impuestos. Bueno, aquí hablé de intereses que fijaron las partes, pero bueno, aquí están los impuestos. Y son estos impuestos que hemos señalado con antelación. Muy bien. ¿Qué riesgos podemos tener con el tema de la venta? Bien, vamos a verificarlos rápidamente. Riesgos en enajenaciones. Primero, pérdida por culpa del deudor. El deudor va a responderle al acreedor con el valor de la cosa más daños y perjuicios. ¿Sale? Se pierde el bien por culpa del deudor y entonces va a pagar la cosa y los daños y perjuicios que hubiese provocado. ¿Está claro? Segundo riesgo, deterioro por culpa del deudor. El acreedor puede tomar dos decisiones: rescindir el contrato, es decir, darlo por terminado, o solicitar el pago de daños y perjuicios y en ese supuesto recibir las cosas en el estado que se encuentre, exigiendo la reducción del precio. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Se pierde la cosa, pero la culpa es del acreedor. El deudor queda libre de la obligación. Mi chavo, fue tu culpa. Se perdió. Pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. La obligación queda sin efecto si el dueño sufre la pérdida o que se haya convenido otra cosa. Si el dueño sufrió la pérdida, con la pena, compañeros, se acabó. No hay más que decir. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Segundo contrato traslativo de dominio. Ya hemos visto tres contratos, ¿eh? Uno preparatorio y uno traslativo de dominio. La promesa y el contrato de compraventa. Vámonos por nuestro tercer contrato. Contrato de permuta. Una parte transfiere la propiedad a otra cosa y la otra se obliga a transferir la propiedad de otra cosa. Valga la redundancia, compañeros, ambos tienen el nombre de permutantes. Muy bien. Entonces, entiéndase. Aquí está. A transfiere a B. Muy bien.
A transfiere a B la propiedad de una cosa y le transmite su dominio total. Y B, a su vez, le transfiere la propiedad de una cosa, transmitiéndole su dominio. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Características del contrato. Ahí va. Es un contrato principal. No depende de ningún otro contrato. Es un contrato bilateral porque hay acuerdo de voluntades entre los dos permutantes. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos. Es conmutativo porque desde que las partes están celebrando el contrato, saben de las prestaciones. ¿Se entiende, compañeros? Pero aunque puede ser sujeto de un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Sale? Le digo a Jesús, Jesús, quedamos en un trato. Si todavía para el 2022 tengo mi vehículo, te lo voy a transmitir a ti, Jesús, y tú me vas a pagar con la camioneta que tienes en tu garage. ¿Sale? Lo sujetamos a un acontecimiento futuro e incierto porque nada garantice que para el 2024 siga conservando el vehículo. ¿Está claro, compañeros? Ok. Es consensual porque basta el consentimiento para que surta sus efectos el contrato. Es formal porque en el caso de que la permuta rebase el valor los 365 días de salario, la tenemos que hacer por escrito y elevarlo a escritura pública. Tenemos a Xochitl y tenemos a Ángela. Xochitl le transmite a Ángela un departamento. Ángela, sobre ese departamento, a su vez también le va a transmitir una propiedad a Xochitl. Para que este contrato surta sus efectos, es importante hacerlo por escrito, hacerlo en escritura pública e inscribir la permuta en el registro público de ambos inmuebles. ¿Se entiende? Ahora el inmueble de Xochitl va a ser de Ángela y el de Ángela va a ser de Xochitl. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguiente. Sí. Aquí va. Es consensual en oposición al formal, porque si no es el caso que me señalamos de Xochitl y de esta Ángela, si la cosa que se está transmitiendo no rebasa ese monto, basta con el simple consentimiento de las partes. ¿Está claro? El contrato puede ser así, instantáneo, o se puede prolongar por el transcurso del tiempo. Y también es nominado si se encuentra fundado dentro de la disposición normativa que hacemos mención. ¿Está claro, compañeros? ¿Quedó claro este segundo contrato de permuta? ¿Sí? Vámonos por el tercer contrato. El tercer contrato dentro de los contratos traslativos de dominio. Vamos a ver. Contrato de donación. Atención, dos partes, donante y donatario. El donante transmite de forma gratuita
el dominio de una cosa, de una parte o de una totalidad de sus bienes, y el donatario acepta dicha transmisión. Pero escúchese, ¿eh? Es en vida. Nada de que es de que me dejó mi abuelito cuando todavía vivía, pero no se formalizó. La donación es en vida. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Características del contrato de donación. Mucha atención, por favor. La donación es un contrato principal. No depende de ningún otro. Es unilateral en un principio cuando el donante transmite la propiedad de sus bienes al donatario. Pero cuando el donatario la acepta, ya es una relación bilateral. Es un contrato gratuito. ¿Se entiende, compañeros? Sale. Una sola de las partes recibe las cargas, que sería el donante. Es consensual porque, compañeros, basta con qué? Basta con muy bien, compañeros. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Una pregunta, okay. Sí, Mondragón. Si la donación pasa de los 365 días de salario, Entonces, ¿tiene que ser por ante el notario? Ya usted lo contestó. Aquí sería formal. Formal. O sea, aquí depende lo que usted done, ¿no? Si usted dona una bicicleta, pues es consensual, ¿no? Pero si dona un departamento, dona un inmueble, pues entonces se convierte en formal. Porque hay que hacerlo por escrito, hay que hacerlo en escritura pública y hay que pagar pues todos los impuestos y demás derechos que genere dicha transmisión. ¿Sí? Muy bien. Consensual, sí bastase con el consentimiento de las partes, ¿verdad? Es instantáneo, le dono una bicicleta, instantáneo. De tracto sucesivo, le hago una donación, pero le pongo una carga a Mondragón y le digo, durante 2 meses, usted tiene que cumplir esta condición. ¿Ok? Entonces, los efectos del contrato se prolongan en el transcurso del tiempo. Son nominados porque se encuentran regulados en el Código Civil. Muy bien. Clases de donación. Aquí vamos, compañeros. Clases de donación. Donación onerosa. ¿Cuándo se va a convertir en onerosa? Recuerden, el contrato oneroso produce derechos y gravámenes que son recíprocos. Si quedamos que en la donación el donante transmite de forma gratuita determinados bienes al donatario, ¿por qué entonces la donación sería onerosa? Cuando el donante impone un modo o carga al donatario. ¿Se entiende, compañeros? Te dono, pero vas a hacer algo. Entonces, ya no es del todo libre para el donatario. ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Sí? Siguiente. La donación que no pone nada, que es limpiecita para el donatario, que la recibe en su totalidad, es una donación pura. ¿Sale? La donación condicional es la que señalamos con antelación. El donatario le pone una condición
perdón, el donante le pone una condición al donatario. ¿Sale? Aquí va. A le dice a su hijo B, cuando cumplas 18 años, estos terrenos van a ser tuyos. A lo mejor el chamaquito dirá, ¿y la cheyempa? Pero no, nada más los terrenos. Entonces está a una condición, a un acontecimiento futuro que esperemos que se dé. ¿Está claro? Y para que se dé, compañeros, tiene que ser en vida. Es de que mi papá me dijo que cuando tuviera 18 y tu papá vivió hasta que tuviste 18, no, que no. No se perfeccionó la donación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Donación remuneratoria. Como ya lo mencionamos en la donación onerosa, tienes que hacer algo. ¿Vale? Le digo a Sergio, vas a recibir este bien, pero tienes que hacer algo a cambio. ¿Ok? Donaciones antenupciales que se dan antes de la celebración del matrimonio. ¿Sale? No son esponsales, porque los esponsales ya no existen, pero sí se pueden hacer donaciones antenupciales entre los futuros cónyuges. Y cuando ya se celebran las nupcias, entonces la donación es entre consortes. ¿Vamos bien? Ok. La donación, compañeros, va a ser entre vivos. ¿Vale? No existe la donación que se legitime después de la muerte, ¿eh? La donación tiene que ser entre vivos. Muy bien. La donación real versa sobre bienes que pueden ser muebles e inmuebles, corpóreos, incorpóreos, etcétera, etcétera. La donación simulada no produce ningún efecto. Es nula. La donación entre particulares, pues de la que se realiza entre una figura llamada donante contra la otra figura llamada donatario. El donante transmite bienes que son de su propiedad. No puede transmitir bienes que no sean de su propiedad. ¿Vamos bien? La donación va a ser declarada inoficiosa si versa sobre la totalidad de los bienes del donante. No puede quedar, compañeros, en estado de indefensión. No puede quedar sin recursos. No se puede transmitir la totalidad de los bienes. ¿Está claro? El donante tiene que conservar bienes suficientes para su subsistencia. ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo? Bien. De Mondragón, ¿tu pregunta? particulares no, sí, el de particulares no alcanzo a escuchar. Los Simuladas, particulares sí. somos El usted y de yo. simuladas, perdón. Las Ah, simuladas. las simuladas Ajá. son ficticias, carecen de cualquier valor, son nulas. Solamente las hacemos para fingir un acto y a lo mejor no cumplir con una obligación, ¿no? Esa sería una simulada. Y ya vimos que hay acciones para ir en contra de esos actos que son simulados, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Siguiente contrato traslativo de dominio. Atención. Vámonos con el siguiente. Contrato de mutuo. Aquí voy, ¿eh? Aquí voy. Ok, siguiente contrato.
Contrato de mutuo. Hay dos partes. Una de aparte llamada mutuante y la otra llamada mutuatario. El mutuante transmite la propiedad de una suma de dinero o cosas fungibles. Las cosas fungibles son aquellas que pueden ser sustituidas por otra de su mismo número, de su misma especie, de su misma calidad. Y el mutuatario se va a obligar a devolver otro tanto de la misma especie, de la misma calidad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Ok, aquí va. Contrato de mutuo. A le transmite, permítame, a B una cantidad de 50,000 pesos. El dinero es un bien fungible. B se obliga a regresar por lo menos esta cantidad o también con los intereses que las partes hubieran fijado. También lo conocemos como contrato de préstamo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Características. Es un contrato principal. No depende de ningún otro para su existencia, ¿verdad? ¿Está claro esto? Es un contrato bilateral. El acuerdo entre mutuante y el acuerdo con el mutuatario. Muy bien. Es un contrato oneroso porque hay derechos y gravámenes que son recíprocos para las partes. El mutuante a transmitir el dominio de un bien fungible y el mutuatario a regresarlo. ¿Sí? Si no se fija ningún interés ni ninguna contraprestación, el mutuo es gratuito. No significa que no tenga que pagar, ¿eh? Pero tiene que regresar esa misma cantidad. Y si se fijó un interés, pues ya sería oneroso, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok. Es un contrato consensual porque basta con el consentimiento para que el contrato se perfeccione. Es un contrato consensual en oposición al formal porque no necesita pues que se haga cumpliendo con algunos de los requisitos que marca la ley, hacerlo por escrito, inscribirlo, no, basta con que se otorgue. Claro que para darle mayor efectividad, yo como abogado lo haría por escrito. ¿Se entiende, compañeros? Es un contrato de tracto sucesivo porque sus efectos se prolongan durante el transcurso del tiempo. Muy bien. Y es un contrato nominado porque así se encuentra regulado en el Código Civil. ¿Comentarios? Muy bien. Voy a hacerles preguntas.